Buenos días, familia nicaragüense que el día de hoy nos acompañan en esta teleclase de lengua y literatura. Como siempre estamos con ustedes, sus maestros Orville Martínez y Esther Rodríguez. El día de hoy vamos a tener una clase muy pero muy importante que hemos venido viendo a lo largo de que hemos estado en nuestra escuela, siempre retomando todos esos contenidos para acá venirlo a reforzar y de manera práctica podamos nosotros estar haciendo cada una de las actividades que son sugeridas para cada uno de los estudiantes y también para cada uno de los docentes que yo sé que están trabajando dentro del aula de clase con sus alumnos. Así es, maestra Esther. El día de hoy vamos a trabajar un contenido muy importantísimo con los muchachos de cuarto grado que sé que les va a servir mucho para la redacción de párrafos o de textos próximos a utilizar dentro de su salón de clase, como es la unidad de sentido y la progresión temática en texto expositivo. En otras palabras, cuarto grado, textos expositivos, trabajaremos unidad de sentido y progresión temática. Mientras que con los muchachos de quinto y sexto grado trabajaremos el tiempo del verbo, pero con los muchachos de quinto grado lo trabajaremos con el modo indicativo y con los muchachos de sexto grado lo trabajaremos con el modo subjuntivo. Es importante que presten mucha atención al contenido de hoy para mejorar nuestra redacción y nuestros futuros párrafos que vayamos a utilizar en nuestros centros educativos, maestra. Muy bien, profe Orville. Pero como siempre, profe Orville, estamos diciéndole a los muchachos que vamos a iniciar observándonos unas láminas que vamos a poner en pantalla para que juntos comentemos qué observamos. Vamos a ver en pantalla y vamos siempre a tratar de introducir este tema o incluso la lectura que vamos a tener el día de hoy. Pero, profe Orville, comentemos qué observamos en las imágenes. Las imágenes. Sí, profe En las Orville. imágenes anteriores estábamos viendo lo que era la catedral, sí, una catedral muy conocida que muchos de nosotros hemos ido a visitar, tal vez en un paseo, una excursión. Usted lo conoce, profe Orville, pero ¿será que los muchachos lo conocen? Sí, puede ser que con su mamito o su papito hayan ido. En esta Semana Santa puede ser que vayan hasta las isletas de ese lugar. Ah, muy bien, interesante. Entonces, ¿de qué tratará? ¿De qué lugar será, profe Orville? Bueno, considero que es el departamento de Granada, de aquí en Nicaragua, un departamento muy bonito y muy histórico para nosotros como país, como nicaragüenses también que somos. Muy bien, profe Orville. Yo sé que los muchachos pudieron reconocer que este lugar es de acá, de nuestro país, muy hermoso, muy bonito, se ve aquel clima, profe. El clima es muy sabroso, las personas son muy encantadoras, es también un lugar donde uno puede pasear en carrozas que muy pocas veces aquí en Managua tenemos el gusto, no lo tenemos prácticamente. No, profe Orville, solo yendo a estos lugares muy bonitos podemos disfrutar de ellos. Sí, sabemos que en el parque hay un sabrosísimo vigorón, las personas son muy encantadoras, también es uno de los principales centros turísticos de nuestro país, como es nuestro Granada. Muy bien, profe Orville. El día de hoy vamos a tener una lectura titulada Granada, pero entonces quiere decir que sí tiene relación con las imágenes que estamos viendo en pantalla. Es correcto, esta imagen tenía una relación muy simbólica. El texto que va a leer maestra Esther es muy importantísimo que nosotros vayamos aprendiendo sobre este lugar, que es uno de los centros más atractivos de nuestro país. Sabemos que hay mucha diversión, podemos irnos a bañar ahí en esta Semana Santa si lo desean los muchachos. Hay muchas distracciones, es conocido como un lugar histórico porque ya hemos aprendido en sociales, los muchachos de quinto, sexto y cuarto grado, que lo fundó Francisco Hernández de Córdoba en aquella época. También es un lugar donde nosotros podemos ir a pasar un momento de tranquilidad en un parque, comiéndonos un vigorón sabroso al mediodía, con la familia. Es importantísimo pasar tiempo en familia. Muy bien, profe Orville. Con relación a esta otra imagen, veamos y comentemos. Qué precioso se ve, profe Orville. Sí, qué bonito. En la noche Granada se despierta un esplendor muy hermoso. En este momento vemos ahí los lugares donde uno puede llegar a comer algo, a algo sabroso, una bebida sabrosa también, porque ellos son bastante tradicionales. Las chichas que pueden vender también en estos lugares, que es una bebida que muchos conocemos también. Muy bien, y lo importante es pasar buen tiempo con la familia o amigos. Pero vamos a leer ahora el texto que también vamos a poner en pantalla. Yo quiero que ustedes lo vean acá, titulado Granada. Van a leer junto conmigo este título
que es Granada, y luego vamos a la lectura. Vamos a leer, yo sé que lo tienen en pantalla. Granada es una ciudad muy importante. Fue candidata a ser la capital de la República de Nicaragua. Es conocida internacionalmente por su arquitectura colonial, además de ser el centro de encuentro de los poetas, especialmente en el Festival Internacional de Poesía de Granada, lo cual le ha valido el título de la París de Centroamérica. Fue fundada en el año 1524 por Francisco Hernández de Córdoba, lo que la convierte en la más antigua de las dos ciudades coloniales que posee Nicaragua y una de las primeras ciudades en territorio continental americano. A diferencia de otras poblaciones, se aseveran lo mismo. La ciudad de Granada no solo fue el asentamiento de la conquista, sino también una ciudad matriculada en los registros oficiales de la Corona de Aragón y el Reino de Castilla en España. La ciudad fue destruida por las tropas filibusteras de William Walker en 1856, durante la Guerra Nacional de Nicaragua. Muy bien, profe Orville, ya hemos estado leyendo, hemos estado observando incluso imágenes de este lugar, pero siempre vamos a la comprensión lectora y vamos a comentar, profe Orville, que si los muchachos ya sabían de estos datos acerca de Granada. Muy importantísimo lo que maestra Esther nos leía. Es poco lo que sabemos sobre Granada, pero fíjense que el texto nos muestra grandes características que ella tiene. Es una de las primeras ciudades fundadas por los conquistadores, especialmente por Francisco Hernández de Córdoba. Quiere decir que es una de las ciudades muy antiguas de nuestro país y estuvo siendo candidata para ser capital de Nicaragua en una temporada, hasta que fue nombrado Managua. Pero a pesar de todo, también es conocida por los poetas que se acercan a este lugar. Muy bien. Y profe Orville, ¿por qué se le conoce como la París de Centroamérica? Veamos, París es un lugar que muchos de nosotros decimos la ciudad del amor, la ciudad de la poesía, la ciudad del sentimiento. Granada es la cumbre donde se reúnen todos los poetas, muchas veces centroamericanos, se reúnen ahí a dialogar sobre la poesía, sobre el arte, sobre la belleza, en sus diferentes poemas o formas en las que ellos se expresan. Muy bien, profe Orville, especialmente por este festival que no solamente es nacional, sino que es internacional. Pero, profe Orville, comentemos, porque es importante para nosotros los nicaragüenses esta ciudad. Esta ciudad ha sido símbolo de mucho orgullo, porque se ha mantenido desde los tiempos antiguos de la conquista y ha sido un departamento que siempre nos ha dado mucha cultura hasta nuestros días. Con los muchachos de quinto a sexto grado vamos a trabajar lo que es el tiempo del verbo, pero con quinto grado el modo indicativo, y con los muchachos de sexto grado el modo subjuntivo. Pero para esto tenemos que aprender qué es realmente un texto expositivo. Y maestra Esther nos lo va a leer para poder dar esa explicación para los muchachos de cuarto grado, ¿de acuerdo? Muy bien, y ya sabemos que para los muchachos de quinto y sexto grado es un reforzamiento, profe Orville. Correcto, maestra Esther. Tenemos el texto expositivo, es un tipo de discurso en el que se expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. Informa puntos importantes de un tema. Así es, maestra Esther. Un texto expositivo en sí es aquel que te va a demostrar a través de su escrito un tema en sí en específico. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay algo en los textos que siempre utilizamos, como se llama la unidad de sentido y la progresión temática, que es uno de los temas que vamos a abordar con los muchachos de cuarto grado. Ahora, pero primero, ¿qué es unidad de sentido? Decimos que la unidad de sentido constituye el mensaje en sí completo del texto. En otras palabras, el texto que maestra Esther nos había leído anteriormente, todo el texto en sí se va a llamar unidad de sentido. ¿Por qué? Porque todo el texto te transmite un mensaje. Al mismo tiempo que es un texto expositivo, volvemos a recalcar, él te transmite un mensaje para que tengas un entendimiento de lo que está expresando en sí el texto. El mensaje completo lo vamos a llamar unidad de sentido. Entonces, ya sabemos que todo el texto lo vamos a llamar unidad de sentido. Unidad de sentido, muy bien.
Maestra Esther, ¿qué será entonces la progresión temática? Muy bien, profe Orville. Y veamos acá, es cuando nosotros empezamos a encontrar la información en el texto, pero luego vamos viendo información nueva y a eso se le va llamando la progresión, profe. Así es, correcto, maestra Esther. Vea, ¿cómo es esto de la progresión temática? La progresión temática va a partir principalmente de lo que es una idea. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo las oraciones compuestas? Las oraciones compuestas partían de una oración simple y después ustedes iban agregándole ideas que vayan acorde a la idea principal. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Vean, prestemos atención. Dice el texto, Granada es una ciudad muy importante. Todos sabemos que Granada es una ciudad muy importante. Entonces, esto tiende a ser una idea. La idea que muchos de ustedes, yo sé que la dominan. Pero ahora, ¿qué sucede? El resto que se agrega, por ejemplo esta, fue candidata a ser capital de la República de Nicaragua, es una información que hemos investigado y le anexamos a nuestra propia idea que teníamos inicial. Cuando ya anexamos esa otra idea que está complementando nuestra primera idea que teníamos anteriormente, se le va llamando progresión temática. En otras palabras, las ideas secundarias que le vaya agregando a mi idea principal va a ser una progresión temática, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que lo hemos visto cuando vimos el tema de las ideas principales y las ideas secundarias? La idea que yo tengo y la voy complementando con otras ideas u otra información que yo he aprendido o he ido investigando, se le va a llamar progresión temática. Pero el texto en sí lo vamos a llamar unidad de sentido, maestra Esther. Muy bien, profe Orville. También recordemos que ya luego, cuando viene lo nuevo, ya no pasaría a ser solamente nuevo, sino ya conocido de nosotros y podemos ir añadiendo información también. Es correcto. No solo nos quedamos con ello. Es correcto. Ahora veamos cómo se va también dando esto de lo que es la unidad, la progresión temática. Veamos el segundo párrafo. El segundo párrafo dice, fue fundada en el año de 1524 por Francisco Hernández de Córdoba. Esto es una idea que nosotros lo hemos aprendido en nuestra clase de estudios sociales, cuando el maestro te explicaba un poco sobre la historia de nuestro país a la llegada de los conquistadores. Entonces, esta es la idea que tenemos, pero ¿qué pasa? La progresión temática te lo da con las otras ideas que te va generando la primera, que dice lo que la convierte en la más antigua de las dos ciudades coloniales que tiene Nicaragua. Esta es otra idea que continúa con la primera idea inicial que teníamos. Y uno de los primeros territorios en el continente americano. Y a esas segundas ideas, la idea secundaria, la vamos a ir llamando progresión temática. Recapitulemos entonces. Profe Orville, ¿qué es unidad de sentido? Es todo el texto en sí. ¿Qué es progresión temática? Son aquellas ideas que te va generando la idea principal. O sea, en otras palabras, las ideas secundarias las llamaremos progresión temática. Correcto, maestra. Progresión temática. ¿Qué más podemos decir? Maestra Esther, ¿qué más podemos decir de este texto? También podemos ver que es una ciudad matriculada en los registros oficiales de la Corona de Aragón y el Reino de Castilla en España, algo que no todos sabíamos, profesor Orville. Es correcto, eso es una investigación. Vean, con los textos expositivos hay que ser bastante quisquilloso. ¿Por qué quisquilloso? Porque hay que investigar para demostrar y exponer la idea correcta. Muchas veces no podemos expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas en un tipo de texto porque ya no sería un texto expositivo. Entonces, en el texto expositivo hay que recordar que no se expresan sentimientos ni emociones, solo se brinda de manera objetiva y informativa y científica el dato que quiero yo a exponer. Si ustedes se fijan, el texto no te dice que Granada es bonita, que Granada es aquí. O me encanta ir a Granada. Me encanta ir a Granada, correcto, maestra Esther. El texto te está hablando en sí de la ciudad de una manera expositiva y de manera científica también. Porque muchas palabras, por ejemplo, muchas frases, que teníamos aquí, no las conocíamos. Maestra Esther nos leía una
que registros oficiales de la Corona de Aragón y el Reino de Castilla. E incluso, otro dato importante, que durante la Guerra Nacional fue destruida este departamento de Granada. Son datos importantes que nos brindan los textos expositivos a través de la unidad de sentido y la progresión temática que tengas al momento de escribir. Muy bien, profe Orville. Y que ya ahora pasa no solamente a ser una información nueva, ya ahora pasa a ser información que ya no es para nosotros conocida. Veamos, el día de hoy tenemos el modo indicativo y quiero que ustedes en pantalla podamos ver acá y podamos leer juntos. El modo indicativo expresa como real el verbo que enuncia. Además, las acciones que expresa siempre son concretas. Entonces veamos acá los ejemplos que tenemos. Dice que todos estos verbos y las acciones que se realizan tienen que ser de manera concreta, ya sea que sea en tiempo presente, en tiempo pasado o en tiempo futuro. Veamos acá los ejemplos. Yo canto en una banda musical. Aquí tenemos el verbo cantar, ¿verdad? Ya en la forma conjugada. Usted ha hablado con Manuel. Ellos se marcharán dentro de 15 minutos. Entonces, si nosotros vemos acá en estos ejemplos, no importando que sea presente, pasado o futuro, sino que este verbo no expresa lo que en realidad está concreto del verbo, ¿verdad, profe Orville? Así es, el modo indicativo, como maestra Esther se los leía y les expresaba también a través de los ejemplos, es aquel modo o acción en donde el verbo lo expresa de manera concreta. Aunque lo haya hecho, lo está expresando de una manera concreta. O lo vaya a hacer, es algo concreto, o sea, algo que sí se va a realizar, o algo que se está realizando, o algo que realmente ya se hizo. En otras palabras, es algo que estamos asegurando. No importa el tiempo, ya sea que lo haya hecho ayer, lo haga hoy o lo va a hacer, pero es algo que se está asegurando en el momento en que se conjuga el verbo. Ahí les decía, yo canto, usted ha hablado. Usted ha hablado. Cuando tu maestra te dice, vos has hablado, ¿verdad? Entonces, ahí en ese momento está utilizando un modo indicativo. Incluso, ellos se marcharon. Están hablándolo de una manera concreta para los muchachos de quinto grado. Recordemos, modo indicativo es cuando el verbo se te expresa de manera concreta en algo que se está realizando y lo está asegurando. Mientras, maestra Esther, el modo subjuntivo, que es para los muchachos de sexto grado. Muy bien, y leamos. Es el que se utiliza para expresar acciones posibles o hipotéticas que no están ocurriendo efectivamente. Veamos acá los ejemplos que tenemos. Dudo que puedan terminar esa obra. Ojalá tuviera clara cuál es la respuesta a esa situación tan difícil. Entonces, profe Orville, podemos decir que acá no estamos expresándolo de una manera concreta. Es correcto. En esta ocasión, el modo subjuntivo es aquel modo que te expresa la posibilidad o hipotéticamente quizás lo pueda hacer o no está seguro de que lo realizará la persona. Ahí teníamos los ejemplos, por ejemplo, dudo que puedan, es una posibilidad pero no es asegurar. Igual tenemos la ojalá tuviera. Entonces, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de algo sobre la dubitativa? Entonces, es parecido. Lo único que en esta ocasión es el verbo el que te va a expresar aquella posibilidad, duda, aquella hipótesis que utilizas en la oración que no estás probando que la persona ya lo hizo, lo hace o lo realizará en determinado tiempo. Tenemos otro ejemplo acá. Por ejemplo, este no lo tenemos en pantalla, pero aquí dice: Si no hubiera comido antes de salir, ahora no podría sostenerme en pie. ¿Ya vieron? Si no hubiera comido. Entonces estamos hablando de una manera hipotética. No sabemos si hubiese sido sí o hubiese pasado realmente, que si la comida le dio la gran energía que necesitaba para andar de pie. Entonces, esas suposiciones en el verbo son las que llamamos modo subjuntivo. ¿De acuerdo? Así es, profe Orville. Pero es momento de que vamos a hacer la práctica y quiero que los muchachos en realidad sí han puesto en práctica dentro del aula de clase y ahora lo vamos a poner en práctica acá en la teleclase.
Entonces tenemos dos oraciones en las cuales vamos a encontrar cuál es el modo correcto para cada una de ellas. Y tenemos, me gustaría que Juan corriera. Tenemos una oración que ustedes nos van a ayudar a identificar en qué modo está. Y tenemos, Juan no va a correr. Profe Orville, ¿será que estos muchachos están poniendo atención y ya saben la respuesta? Considero que sí, los muchachos están prestando mucha atención. Por ejemplo, la primera oración te dice, me gustaría. ¿Sería posible que el pobre Juan corriera? Entonces, estamos dando una suposición. Entonces, cuando utilizamos una hipótesis o una suposición, no estamos utilizando el verbo en modo subjuntivo. Muy bien, maestra Esther. Este verbo es en modo subjuntivo. Muy bien. Ahora veamos la siguiente. Juan no va a correr. Profe Orville aquí nos está diciendo que de manera concreta no está viendo si quizá va a correr o no. Ya nos dice, Juan no va a correr. Así es, te está asegurando que la acción no se va a realizar, no lo va a hacer. Así que no llores, Juan, no vas a salir a correr, en otras palabras. Entonces, esta acción, este modo en que se está utilizando el verbo, se va a llamar un modo indicativo. Indicativo. ¿Cuál es el modo indicativo? Aquel verbo que te forma de manera concreta, que se está dando en sí, ya sea pasado, presente o futuro, a eso le llamamos modo indicativo, lo que realmente se hace, se asegura que se va a hacer. Así es, profe Orville. Bueno, vamos a volver a retomar y repasar lo que tenemos ya, profe, estudiado para yo en el momento ir poniendo la tarea que va a quedar para estos muchachos y que ellos puedan entregárselo a como lo han venido haciendo a sus maestras. Así es, maestra Esther. Hemos estado trabajando con los muchachos de cuarto grado. Recalcamos el texto expositivo. O sea, el texto expositivo es aquel texto que te brinda una exposición a ustedes para una determinada información que es necesaria. Y recordemos que el texto expositivo necesitaba de lo que llamamos la unidad de sentido y la progresión temática. ¿Qué era la unidad de sentido? Todo el texto, todo el mensaje que te brinda un texto se llama unidad de sentido. Y la progresión temática son aquellas ideas que surgen partiendo de una. En otras palabras, parten de la idea principal. Y lo hemos estado trabajando con las oraciones compuestas. Ahora, con los muchachos de quinto grado hemos estado trabajando lo que es el modo indicativo. Un estilo de verbo donde se asegura, se concretiza la acción que se realiza, ya sea en pasado, en presente o en futuro. Mientras que el modo subjuntivo es aquella hipótesis, aquello que realmente no se ha dado, pero se supone que se debería de realizar o no está asegurado en sí. Entonces, muy bien, profe Orville. Ahora veamos la tarea. Quiero que los muchachos escuchen y vean también en su pantalla para cuarto grado. Vamos a realizar una oración, profe Orville, completándolo, ¿así es? Así es, vamos a crear un párrafo aplicando lo que es la progresión temática. Ya cuando el párrafo ya esté concreto, se va a llamar unidad de sentido. ¿Cómo va a comenzar tu idea? El pan es un alimento básico para el ser humano. Esa es tu idea principal. Lo que necesitan ustedes es crear las ideas secundarias para darle la progresión temática. Mientras con quinto y sexto, aquí sí vamos a completar las oraciones, profe Orville. Dice, usando el verbo en infinitivo o subjuntivo. Y tenemos acá en pantalla, si damos el espacio a tus profesores, ya tendrías resuelta la tarea. Entonces, una vez más lo vuelvo a repetir. Tenemos que completar las oraciones usando verbo en infinitivo o subjuntivo. Entonces viene la oración si dejamos el espacio donde vamos a escribir nuestro verbo. A tus profesores, ya tendrías resuelta la tarea. Y la siguiente oración es, estas mujeres, dejamos el espacio aquí toda la semana. Una vez más, estas mujeres, dejamos el espacio aquí toda la semana. Así es, maestra.
Bueno, es momento, profe Orville, de despedirnos y siempre diciéndole a los muchachos que estén tomando todas las medidas dentro del colegio o en lugares donde se encuentren y que siempre estén realizando todas estas asignaciones y puedan entregárselo a sus maestros el día que ustedes retornan a clase el día lunes. Así es, maestra Esther. Pórtense bien, entreguen las tareas. Nos vemos, sería hasta el próximo sábado. Pórtense bien con su papá y su mamá. Nos despedimos, maestra. Esther Rodríguez y el profesor Orville Martínez.